Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Todo gran artista posee una voz única, un estilo característico personal tan propio de él como de su firma. Algunos pasan toda su vida buscando un estilo propio, pero hoy veremos a un pintor que rompió la norma. Él no tuvo un solo estilo, sino muchos. Una y otra vez asombró a otros artistas al cambiar completamente su enfoque, inventando nuevas formas de expresión artística. Los trastornos violentos de su arte fueron acompañados de cambios cataclísmicos en su vida, dejando a su familia, amantes y al mundo del arte totalmente asombrados. Fue el pintor más innovador desde el Renacimiento, Pablo Picasso. Puso patas arriba al mundo del arte muchas veces. I think there's no getting away from Picasso. He managed to transform the whole face of art. Sus lienzos eran sus diarios. When you are brought up with someone who has such a personality, you really think that's really quite normal. Su apetito por inventar cosas nuevas era insaciable. También lo era su apetito por las mujeres. Si mi marido hubiese hecho lo mismo que mi padre con Dora Maar y mi madre, ya lo hubiese matado. El mundo nunca ha visto a nadie como él. Y sus innovaciones aún no han sido del todo comprendidas. The true understanding of Picasso is live with what he did, live with his ugliness, live with his barbaric cruelty upon occasion, and also live with the fabulous generosity of his output, of his work. Pablo Picasso, pasión primitiva. Aunque pasó la mayoría de su vida en Francia, en muchas formas Picasso nunca abandonó España. Su arte y su alma permanecieron enraizados en la tradición del siglo XIX de su madre patria. I would say that he was the quintessential Spaniard in his point of view, in his passions, in his fear of death. El corazón del sur de España está en la región de Andalucía, la patria de Picasso. Es un lugar cuya identidad está enlazada a la pasión y el drama, el amor y la muerte. A pesar de su cultura de siglos de antigüedad, el lugar de nacimiento de Picasso, la ciudad de Málaga, como toda Andalucía, era considerada inferior por los españoles del norte. One must never forget that Picasso was an Andalusian born at the end of the 19th century. I mean, the whole concept of machismo is Andalusian, and he saw himself as a macho guy. El padre de Picasso, don José Ruiz, era un andaluz de clase media gentil, pero no por eso menos macho. Él y muchos de sus amigos iban con regularidad a los prostíbulos de Málaga. La madre de Pablo, doña María Picasso, tenía 23 años cuando José le propuso matrimonio, pero ella asumió el papel de la fuerte matriarca española. Se casaron en diciembre de 1880. 10 meses después, el 25 de octubre de 1881, nació Pablo. Por ser el hijo mayor, Pablo era adorado, casi idolatrado por su madre. Esta le dijo que estaba destinado a obtener la gloria. Si eres soldado, serás un general, dijo ella. Si eres clérigo, serás un papa. Eso se aceptaba a él porque podríamos decir, como decimos aquí en España, era un poco el niño bonito y el niño querido. You must never forget with Picasso that he was brought up in a household of women. His father, at the end of the day, would go to the cafe and spend hours with his buddies. Meanwhile, back at home, the mother, 2 aunts, 2 sisters, a maid, were all doting on Picasso, and hence a rather complicated relationship with all the women in his life. Toda esa adoración femenina le hizo creer a Pablo firmemente en sus posibilidades. Se volvió el centro de su hogar, desplazando incluso a su padre. Los intereses del padre de Pablo estaban fuera de su casa.
Deseaba obtener fama como artista, pero su talento era bastante limitado. Pintaba sobre todo palomas y dio clases de arte y trabajaba medio tiempo en el Museo de Málaga. Pero desde temprano fue evidente que las cosas serían distintas para su hijo. Pablo tomó un lápiz y trató de imitar a su padre antes de aprender a hablar. Su madre decía que la primera sílaba que había pronunciado después de papá y mamá era piz, que quería decir lápiz, porque veía dibujar a su padre y ya quería. O sea que eso quiere decir que ya llevaba el instinto. Además de dibujar, lo que más apasionaba a Pablo eran las corridas de toros. Es una pasión típica de Andalucía y de su romance con la muerte. Este espectáculo sangriento causó gran impresión en la imaginación del joven Picasso. Solo tenía 8 años cuando empezó a crear escenas de muerte en la Plaza de Toros. He was brought up with this love of bullfights. His father used to take him to bullfights. And so it's man over beast, and then it's also a dance, a wonderful dance of love between the man and the animal, and which has to end in death. It's a big love story that ends in death. La gente que conoció a Picasso durante su vida quedó impresionada por la intensidad de sus ojos, un legado duradero de su herencia del sur de España. There was this strange Andalusian phrase, it's called mirada fuerte, but what it's about, the strong gaze, to possess an object with his eyes. One of his early friends said they were amazed that Picasso, when he looked at a piece of paper, there was anything left because the eyes were so strong. They sort of, it seemed as if he was going to burn the image off the paper. Pablo fue un niño obsesionado. Todo lo que quería hacer era pintar. Tan pronto veía una hoja de papel, miraba cosas que nadie más veía. Incluso las clases de aritmética le abrieron las puertas a un mundo de imágenes. There's the famous story that he used to look upon 7 as a nose upside down. So how could he begin to deal with numbers if they were so alive for him? Every time he drew a 7, it was a different kind of nose. Different noses. So he'd think of different people and so forth. His mind would go off. Pablo siempre estaría en deuda con su padre por enseñarle a pintar de hijo. Pero mientras su hijo mejoraba, José debió encarar el hecho de que él no tenía esperanzas de ser un gran pintor. And I always feel that a lot of Picasso's ambition and drive to become the greatest painter in the world came from the fact that he had to exorcise his father's appalling failure. I think that this is at the root of Picasso's determination to become a better draftsman than anybody, to become the greatest painter in the world. Cuando tenía 13 años, Pablo comenzó a pintar al óleo. Hizo retratos de su madre, sus hermanas y sus tías, y de su amado y desesperado padre. The first painting of his father showed him quite depressed. His portraits, they are quite psychological portraits, but very acute. Pablo conoció el romance por primera vez a los 13 años. Se enamoró de Ángeles Méndez y sus sentimientos hacia ella estimularon su creatividad. En un cuaderno de dibujo la describió como un ángel volando con cupidos. Siempre el erotismo ha ido junto con la obra de Picasso. Ya cuando conoce a aquella chica seguramente ya va junto la creación con el erotismo, con el amor. El 93 o 94 su genio se revela en La Coruña. Su amor por Ángeles fue apasionado, pero la inspiración que le dio fue más allá de los sueños de un adolescente. En su trabajo, como esta pintura de una mendiga local, comenzó a mostrar la profundidad emocional que sería la marca de su genio. En 1895, el padre de Picasso consiguió empleo en Barcelona, la ciudad más cosmopolita de España. Esto arrancaría al joven y cándido Pablo de la región del sur con su antigua cultura y lo introduciría al mundo moderno.
Pablo tenía 13 años en 1895 cuando su familia se fue a Barcelona, en el norte de España. La economía industrial de la ciudad estaba floreciendo. Pero la prosperidad también causó huelgas y manifestaciones violentas por toda la ciudad. Para Pablo, el adolescente, Barcelona fue un despertar. Coincide su inquietud de adolescente con la inquietud de Barcelona en el momento de la gran inquietud. Las circunstancias sociológicas, sociales de Barcelona le ayudan, son un trampolín que ayudan a su naturaleza. Don José comenzó a enseñar en la prestigiosa Escuela de Bellas Artes. Estaba ansioso por mostrar el talento de su hijo. Los dibujos que Pablo enseñó en su examen de admisión lo llevaron a la clase más avanzada. For anyone who has spent any time around art schools, what is most remarkable about Picasso's early work is the unhesitating facility with which he applied himself to whatever subjects came his way. It's not something that can be taught. El talento de Picasso asombró a sus compañeros, que eran mayores y más sofisticados que él. Después de las clases, llevaron a Pablo a los cafés donde se reunían los artistas y escritores. Las conversaciones políticas en Barcelona se centraban en el anarquismo. Los anarquistas querían la abolición de toda forma de gobierno. Basados en eso, los artistas progresistas protestaron contra la tradición en el arte y querían acabar con el sistema vigente. Asombraron a Picasso con sus atrevidas ideas. Los compañeros de Pablo también dirigieron su atención hacia un aspecto más establecido, aunque menos distinguido de Barcelona: su zona roja, el barrio chino. Los pecados carnales impresionaron a Picasso e inspiraron su arte por el resto de su vida. They had the Barrio Chino in Barcelona. I visited the Barrio Chino once after the Second World War. I think it was very much the way it had been 50 years before. They'd stand there on the dais, ogling the customers who were there in a deep-throated smoking mode. And the smoke rose like the mists of morning from these guys just looking at these whores and looking at them and looking at them. I still remember the way it was in that brothel. And you didn't dare to take one of the girls. I mean, God, it was like a river of disease going up and down the stairs. Es un viejo chiste español decir que los hombres van el domingo en la mañana a la iglesia, en la tarde a los toros y en la noche a los prostíbulos. Así que no sorprende que mientras recibía esta educación sexual, se le educaba para pintar temas religiosos, como esta pintura de 1897 llamada Ciencia y Caridad. Science and Charity is a painting Picasso's father thought up. He wanted his son to make a living doing huge salon paintings, which would sell for a lot of money. It's a fascinating painting for just little details. For instance, the way the paint drips down from the window, the sort of brown stains on the wall, the kind of things Picasso would do much later. I mean, they have little sort of early glimmers of genius in the painting. Cuando se hizo obvio que Pablo tenía talento, José decidió que debía ir a una academia más distinguida, en la verdadera capital del arte en España, Madrid. Así, en 1897, Pablo, de 16 años, estaba por primera vez solo. Entonces vio cara a cara las obras maestras de Goya, Velázquez y El Greco. Pero Madrid carecía de la modernidad y el ímpetu de Barcelona, y la atmósfera rígida de la academia aburría a Pablo. Se sentía muy infeliz. Academic painting was dead for him. He could be a master of academic painting, but he knew that it had nothing more to do with the life he lived. En cierta forma, Picasso era un niño inquieto, pero también era un artista adulto que perseguía su propia visión. Le escribió a un amigo en Barcelona sobre algo que esperaba crear. Nadie antes ha pintado algo tan escandaloso como lo que haré en mis pinturas. Ya lo verás.
Picasso was very competitive, and from the beginning, I mean, he's pitting himself against contemporary painters and masters of the past. He wanted, in a way, to vanquish these great painters, or at the same time absorb them into himself. En 1898, Picasso solo sentía desprecio por la academia y todo lo que representaba, y se dio cuenta de que su padre era también víctima de esa tradición. Pablo decidió no seguirlo y abandonó la academia. La rebelión le dio valor. Ya no solo quería superar a su padre. Le dijo a un amigo, en el arte, uno debe matar a su padre. Pablo, a sus 17 años y más resuelto que nunca, regresó a su casa en Barcelona. Para pagar su renta, hizo trabajos comerciales, carteles e ilustraciones para revistas. Pablo y sus amigos pasaban sus noches en un café llamado Els Quatre Gats, los Cuatro Gatos, que era el cuartel de los artistas vanguardistas de la ciudad. En el café circulaban nuevas ideas de París y el extranjero. Durante el día, Picasso pintaba constantemente. Y a comienzos de 1900, a sus 18 años, pintado aquí en un autorretrato, hizo su primera exposición seria. Sus amigos lo ayudaron a colgar varios cuadros sin enmarcar. Los críticos fueron a verla, pero la atacaron duramente. Uno lo acusó de ser desigual y empalagoso. Pero el éxito de la crítica les llegaría muy pronto. Poco después de su exposición, se enteró de que una de sus pinturas había sido escogida para el pabellón español en la Feria Mundial que se haría en París ese año. En octubre de 1900, poco antes de cumplir 19 años, Pablo y un amigo se fueron a París. Su obra no solo sería vista por miles de personas, sino que estaba en camino de recibir al nuevo siglo en la ciudad más moderna de Europa. París en el año 1900, a la sombra de la estructura más alta hecha por el hombre, gente de todas partes fue para mirar al nuevo siglo en la Feria Mundial. Y fue en ese octubre, poco antes de cumplir 19 años, que Picasso vio por primera vez a la ciudad luz. Picasso no tenía dinero, pero su amigo, Carlos Casagemas, tenía dinero y contactos. Se hospedaron en el apartamento de un amigo situado entre los cafés y los estudios de los artistas en Montmartre. En esta pintura, Picasso plasmó a sus amigos españoles que casi no hablaban francés, reunidos en Montmartre. París estaba muy lejos de ser la sociedad cerrada de Andalucía. Picasso se deleitó con la sensualidad de la ciudad. Pero sentía la actitud condescendiente que tenían los parisinos hacia los españoles. He was not only a Spaniard in Paris, and the Spanish accent's looked down upon by elegant people who speak French with a certain elegance, particularly the French. But he was a Spaniard, but he came from Malaga, where even the Spaniards look down from people of Malaga. You know, they look upon them as sort of being lower grade Hispanics. Picasso y Casagemas conocieron a unas modelos que hablaban un poco de español y cada uno se fue con una de ellas. Aquí Picasso se pintó con su amiga Odette y a Casagemas con Germaine, la chica de la que se enamoró. Para celebrar los 19 años de Picasso, fueron a ver su pintura en la exposición. Su obra, sobre la que pintaría otra cosa encima de ella, tal vez era muy avanzada en Barcelona, pero en París casi no destacó. Fue una experiencia humillante, pero Picasso también la tomó como un reto. Todas las galerías estaban llenas con las obras de los grandes pintores franceses.
Por primera vez vio los colores luminosos de los impresionistas. Monet, Renoir y Degas, los colores que brotaban de sus marcos. Estaba deslumbrado. También estaba conmovido por la emotividad del trabajo de sus predecesores, Delacroix, Daumier y Manet. Y la sensualidad y destreza del trabajo de Dominique Canck dejó una impresión duradera en Picasso. En las noches, Pablo y sus amigos iban al Molino Rojo y al Molino de la Galette, salones de baile hechos famosos por las pinturas de Renoir y Toulouse-Lautrec. Como un reto a esos gigantes de París, Picasso pintó su propia versión. In that painting, he's going directly into competition with Toulouse-Lautrec and Renoir. They'd both painted the Moulin de la Galette. And they'd both done spectacular big paintings of the crowded music hall with these dancers and can-can and all the rest of it. And I think Picasso, at this very young age, pits himself against the great modern masters. Uno de los coleccionistas de arte más progresistas de Francia compró la obra, y 3 más se vendieron a los pocos días de hacerlas. Estaba emocionado. Si su obra continuaba vendiéndose, podría mudarse permanentemente a París. Pero por ahora, Picasso y sus amigos regresaron a España. Casagemas no resistía estar lejos de Germaine y volvió a París a pedirle matrimonio. Pero ella no compartía sus sentimientos, y en febrero de 1901, Picasso estaba en Madrid cuando recibió una terrible noticia. Casagemas, debido a su amor por Germaine, se disparó en la cabeza. Pasó en un café de París, frente a un grupo de amigos, incluida Germaine. When Picasso, who was in Madrid at the time, heard this, he was absolutely destroyed because he felt that if he'd stayed on with Casagemas and seen him through these crises, that he would still be alive. En medio del horror y la culpa por el suicidio de su amigo, le llegaron buenas noticias de París. El distinguido marchante de arte Ambroise Vollard vio su obra y le ofreció una exposición para él solo en junio. Vollard had been the dealer of Cézanne and Gauguin, great artists of the late 19th century, post-impressionists. He was taking on an unknown Picasso. Picasso volvió a París y se hospedó en el estudio de Casagemas, donde la renta ya estaba pagada. Faltaba solo un mes para la exposición y no tenía suficientes obras para la galería. Picasso pasó el siguiente mes trabajando a un ritmo agotador. Algunos días hizo hasta 3 pinturas. Pablo abandonó el muy común apellido Ruiz de su padre y comenzó a firmar sus obras con el apellido de su madre, Picasso. Y como si quisiera anunciarse a sí mismo en París, pintó un autorretrato para la exposición llamado Yo, Picasso. In 1901, the first autoportrait, Yo, Picasso, was a portrait of his arrival in Paris as a conqueror. I will be the king of Paris. Yo, Picasso, moi Picasso. La exposición tuvo un gran éxito. Un crítico dijo que Picasso liderizaba la invasión española. Otro dijo que era un recién llegado brillante. Más de la mitad de las obras se vendieron y Picasso logró alcanzar la fama. Aún no cumplía 21 años de edad. Una obra de la exposición revelaba un secreto de la vida amorosa de Picasso. Él la llamó a Germaine, la mujer cuya indiferencia llevó a su amigo Casagemas a suicidarse. Solo unas semanas después de volver a París, Picasso comenzó una relación con Germaine, la amada de su amigo. Ahora que vivía en el departamento de su amigo muerto y dormía con la mujer que le rompió el corazón, Picasso se obsesionó con la cara sin vida de Casagemas y eso lo inspiró a pintar en azul. After a few months, he does 3 paintings of Casagemas's head, one with a very Van Gogh-like, with a canvas, with the rays of paint going out from the canvas, with the bullet hole.
another one which is virtually the first Blue Period painting. And Picasso maintained the sadness of the Blue Period stemmed from Casa James's suicide. Picasso se sumió en una profunda depresión y de nuevo estaba quebrado. Había gastado las ganancias de la exposición y a sus acreedores las pinturas azules les parecieron muy grises. Sentía que había fracasado en su sueño de conquistar París. La época azul, yo creo que cuando él retrata mujeres solitarias, tristes, de fondo es porque él se siente triste y solitario. Y lo traspasa, se identifica con este mundo marginado, pero refleja un mundo interior también de él. A sus 21 años, Picasso enfrentaba un futuro incierto. Comenzó otro autorretrato. Allí se le ve barbudo, con un abrigo, y parece tener frío, hambre e inquietud. En enero de 1902, Picasso le pidió dinero a su padre y se fue a Barcelona. Fueron días duros para Picasso, pero el éxito de su exposición de París le dio un atisbo del reconocimiento que él sabía merecía. En España, Picasso se mostró más decidido que nunca a volver a París y conquistar la capital del arte de una vez por todas. A comienzos del siglo XX, París reinaba como la capital del mundo del arte. La ciudad estaba al borde de una revolución artística y el distrito bohemio de Montmartre liderizaba el camino de las ideas. Allí era donde los escritores y pintores se refugiaban de los altos precios de París. Y allí fue Picasso, lleno de esperanza, cuando volvió para quedarse en Francia en 1904. Picasso aún hablaba muy mal el francés, lo que hizo que los parisinos se burlaran de él, cosa que no le gustaba. So just think of it, there he is, he's 5'3", 5'4", he's dark, he speaks French abominably. The social rage in him. On the one hand, he thinks he's extraordinary, he knows he's extraordinary, he absolutely knows it. You know, he had such facility with his hands, he could draw anything at any moment. And to know that he's gifted with genius, and at the same time to be looked down upon socially, even to a small degree, a slight note of condescension. I mean, this man was a volcano inside. Picasso was very short, but very powerfully built. There was a sense of a tremendously powerful presence, and there was such strong animal magnetism. And the first thing that you noticed, of course, were those extraordinary eyes, which had an absolutely hypnotic intensity. En las calles de Montmartre, Picasso vio a una voluptuosa mujer de cabello negro. Un día que pasó por su lado, él empujó un gatito hacia ella. Ella se rió. Su nombre era Fernand Olivier y trabajaba como modelo de pintores. Picasso la invitó a su estudio y ella se volvió su amante, y un año después se mudó con él. Picasso estaba fascinado por la sensual Fernand, pero él era muy posesivo y aún estaba lleno del machismo español, y sentía que no podía confiar en ella. The Andalusian society was the most backward in a way in its treatment of women. Picasso once said to one of his mistresses, "I wish you'd wear black, cover yourself up, and so men can't have you with their eyes." Para evitar que ella abandonara el estudio, Picasso le robó los zapatos. A veces la mantenía encerrada, pero Fernand aguantó el carácter volátil de Picasso. Ella dijo que aunque a veces sus celos la asustaban, otras veces él era tierno y amoroso. El encanto de Picasso compensó en gran parte su pésimo francés, y otros intelectuales se sentían intrigados por él. En octubre de 1904 hizo una gran amistad con Guillaume Apollinaire, un poeta joven que empezaba a ascender entre los vanguardistas. El muy cosmopolita Apollinaire y el tosco Picasso compartían la afición por el circo y cuando podían pagarlo, iban al famoso Circo Medrano. Otras veces buscaban en las calles a los grupos que actuaban por poco dinero. Muy pronto, los mismos acróbatas, bufones y artistas que aparecían en los poemas de Apollinaire aparecieron en las pinturas de Pablo Picasso.
He saw life in terms of the circus, strolling players wandering through life as a kind of deserted landscape. This whole symbolism of the circus and of Harlequin was very much a turn-of-the-century thing. Picasso was a Spaniard, a foreigner in Paris. They're all a little bit lost, a little bit melancholy. Tarde en la noche, después que sus amigos se iban, Picasso volvía a su estudio y trabajaba. Había comenzado a trabajar en un proyecto grande que le tomó 9 meses, y a finales de 1905 terminó esta obra maestra, de lo que se llamaría su período rosa, por sus suaves tonos de rojo y rosado. Fue llamada la familia de saltimbanquis, o la familia de acróbatas. Aunque Picasso desconfiaba mucho de los marchantes, sabía que los necesitaba, pero prefería confiar en sus amigos para que hallaran compradores a sus cuadros. Por uno de sus amigos llamó la atención de Gertrude Stein y su hermano Leo, norteamericanos ricos que poseían obras de varios artistas como Paul Cézanne y Henri Matisse. Well, Leo and Gertrude Stein were of crucial importance to Picasso, to Matisse, to a number of the major artists of the 20th century. They were willing to buy pictures for reasonable prices when most people were not willing. So they brought many other artists to a larger intellectual sphere that made them not just individual artists of merit, but vanguard figures in 20th century art. Muy pronto, los Stein tendrían 7 Picassos y le pagaron un sueldo constante para que hiciera más. Los Stein le presentaron a Picasso al único pintor que él vería como un rival, Henri Matisse. Ese año, en la exposición anual de arte en otoño, las pinturas de radiante colorido de Matisse fueron la comidilla del mundo del arte. Picasso no solo envidió el éxito de Matisse, sino también su gran originalidad. Matisse ya había logrado la meta que Picasso buscaba alcanzar: desafiar la tradición clásica. Esta pintura, Bonheur de vivre, la alegría de vivir, terminada en 1906, fue el logro máximo de Matisse. Los dos pintores se veían en las veladas de los sábados por la noche de los Stein y empezaron a hacer visitas secretas a sus estudios. Cada visita de Matisse avivaba la llama de los celos de Picasso. Suddenly there's Matisse, who's always been there, and now he's getting bigger and bigger, and Matisse is older than him. Matisse has a lot of panache, his social cachet. He can talk for hours intelligently in the salon about painting, whereas Picasso can virtually grunt in French. And everyone is now saying that Matisse is the great painter in Paris. And Picasso was livid, absolutely livid. So what he decided was he was going to break this chorus of approval for Matisse by going far beyond him. Matisse was considered more avant-garde than Picasso at the time, remember. Picasso was in the Rose period. His stuff was lovely, it was lyrical, it was eloquent, it was elegant, it was tasteful. And Matisse was breaking many molds. And so Picasso, deep within him, he said, I have a vision that is wilder and crazier and stronger and uglier than Matisse. En marzo de 1907, Picasso compró 2 figuras primitivas españolas. Luego diría que sintió que ellas le dieron un poder místico. Picasso sintió que un espíritu despertaba en él, como un mensaje de un mundo antiguo, y cambiaría permanentemente su arte. Ahora se aisló en su estudio. Tenía una idea para una pintura distinta a la que cualquier otro hubiera hecho jamás. Sabía que impactaría y esperaba que probara que él, y no Matisse, era el pintor más grande y radical de París. Para 1906, las pinturas rosa de Picasso habían comenzado a venderse y por primera vez tenía dinero en su bolsillo. Las ventas le dieron la confianza para experimentar y destruir las convenciones y retar a su amigo y rival, el rey del arte en París, Henri Matisse. Como tema, usó los prostíbulos que visitó cuando era joven.
He had to hunker down and come up with something really shocking, really progressive, really iconoclastic, which would sort of make mincemeat of Matisse. And so he shut himself away, did hundreds and hundreds of drawings. He worked on it in the spring and summer. It was a very hot summer. So you just have to think of Picasso in this cellar, in this ramshackle building, stark naked, with these women who were tall, much taller than himself, painting away at this, his own terrible, hellish whorehouse, in order to turn himself into the great revolutionary breakthrough painter. Había visto recientemente la exposición de arte africano en el Museo del Trocadero. La fuerza simple de estas figuras lo inspiró a hacer algo igualmente crudo y sencillo. Picasso was always a thief. He started off by stealing the sacred fire of Spanish religious art. Then there was the Iberian phase when he gets inspiration from primitive Spanish Stone Age sculptures. He then turns to tribal art. He sees himself as a shaman. Como si fuera un brujo, Picasso llamó a esos espíritus antiguos, distorsionó las caras, simplificó las líneas y dislocó las formas. En esta pintura, que llegó a ser conocida como Las Señoritas de Aviñón, Picasso buscó unir el arte tribal con el arte moderno. For him, the Demoiselle was the way to put in his painting what he had learned from Gauguin and also what he had learned from Cézanne. But he wanted to make a primitivist painting, but also a painting against what he saw of the civilization, of the life. And that's why he conceived to paint a scene of bordel. Picasso usó sus experiencias personales en los prostíbulos de Barcelona y su relación personal con Fernand, y creó una especie de icono primitivo sobre el terror que le crean las mujeres al hombre. Picasso saw women as closer to the secrets of the universe than men, and immensely dangerous. He had immensely deep reactions to women. He adored them, and he also detested them. Picasso le hacía bromas a Fernand diciéndole que era una de las prostitutas de su pintura. Luego de 5 años de idolatrarla, comenzó a menospreciarla. Por primera vez, Picasso usó el lienzo para mostrar desprecio por las mujeres en su vida. I would speculate that he had a profound relationship to women. And as a result, when he turned on a woman, he turned profoundly against each woman. Picasso no esperaba que el público conservador francés comprendiera su pintura, pero estaba seguro de que sus amigos poetas y pintores de la vanguardia la apreciarían. Pero uno por uno se pararon frente a la pintura y la miraron con horror. Even his artist friends didn't understand it at all. It was obviously so different from what people thought was beautiful, desirable, understandable. It's hard to explain now how extraordinarily different it looked, because we are all used to seeing so many reproductions. But at the time, I think it was just totally incomprehensible. André Derain, un pintor amigo de Picasso, predijo que su humillación sería tan grande que lo llevaría al suicidio y lo hallarían colgado detrás del lienzo. Hasta su cliente más fiel, Leo Stein, dijo que la pintura era un estropicio horrible. Picasso felt himself left behind by his comrades. He wanted to make a break, it's true, but he didn't want scandal. Picasso había creado la obra más innovadora desde el Renacimiento italiano, pero por ahora puso la pintura en la pared. Pasarían 10 años antes de que volviera a mostrársela a alguien más. Pero la importancia del avance de Picasso no fue desapercibida por todos. A finales de 1907, Georges Braque era un conocido fanático de Matisse, pero al ver la nueva obra de Picasso, se pasó a su lado. Picasso y Braque vieron que compartían una visión,
observaron que el mundo había cambiado más en la última década que en muchos siglos. La vida en la nueva época era mecanizada, industrializada y psicoanalizada. El cine reemplazaba al teatro y la fotografía amenazaba con hacer obsoleta a la pintura. Los mismos Picasso y Braque despedazaban las reglas de la pintura, fragmentando literalmente las imágenes tradicionales. Comenzaron con los paisajes. Este fue hecho por Braque. Este fue hecho por Picasso. Juntos hallaron la forma de romper con el principio de la perspectiva que regía a la pintura desde el Renacimiento, por lo que se veía a los objetos alejarse en la distancia. En su lugar, acercaron sus objetos hacia la superficie. Mostraron las escenas como son vistas por el ojo, que salta de un objeto a otro. El mundo es un lugar fragmentado hecho de reflexiones, pedazos de la vida y de superficies que no son lisas. Juntos, Picasso y Braque inventaban el cubismo. His collaboration with Braque, of course, is the single most significant event in his entire career. Cubism remained the high point of Picasso's originality, and the consequence was all of the rest of 20th century painting was transformed by it. La colaboración de Picasso con Braque florecía, pero su relación con Fernand se enfrió. Comenzaron a pelear constantemente, y ella lo llamó un niño precoz. En 1911, ella comenzó a tener un amorío y le pidió a su amiga Eva Guar que vigilara a Picasso. Pero Eva traicionó a Fernand, y ella y Picasso comenzaron a tener también un amorío. En pocos meses, él y Fernand se separaron, y Eva era ahora la nueva mujer en la vida de Picasso. Eva era una mujer delicada y con estilo que cuidó bien a Picasso. Él ahora tenía 30 años y creía haber hallado el amor de su vida, la chica con la que quería casarse. En sus pinturas hizo referencia a ella llamándola Ma jolie, mi bonita. Eva le inspiró muchas nuevas pinturas cubistas. En ellas, él la describió como una guitarra. Picasso comenzó a trabajar con recortes de papel que Braque había hecho y le dieron la idea de llevar al cubismo a la tercera dimensión. En 1912, Picasso hizo una escultura, la guitarra, que desafiaba las reglas. Picasso happened not to like bronze very much. He thought it was too rich and boring and bourgeois. And so he liked to make sculpture out of junk. He's, to my mind, the greatest modern sculptor of this century because he completely revolutionized the whole people's attitude to sculpture. De nuevo, su obra era aún muy revolucionaria para el mercado del arte, pero ya sus pinturas azules gustaban a los coleccionistas y los precios de sus pinturas rosas habían comenzado a subir. Picasso tenía 32 años a comienzos de 1914, cuando su pintura de 9 años antes, La familia de acróbatas, fue vendida por más de 12.000 francos, más del doble obtenido por obras de Cézanne y Van Gogh en la misma venta. Picasso vio que ese magnífico precio hizo mucho por aumentar su reputación. I think among 20th century artists, Picasso was probably the most astute at marketing his work. Picasso understood more than most, I think, that if his work sold well, that for high prices but also to prominent people, that it would be not only to his financial benefit, but that it would develop an awareness of his work that would cause people to take him more seriously. Pero Picasso nunca podría compartir su éxito con su padre. En mayo de 1913, recibió noticias de que su padre moría. Volvió a España para verlo por última vez. He hated what his son was doing. He felt that Picasso was a great disappointment to him. He thought he was going to be a great academic painter, making lots of money and painting religious pictures and salon pictures. And there he goes ahead and becomes a cubist. Picasso quedó muy triste con la muerte de su padre, sabiendo que a pesar de todo lo que él le había dado, al final no pudieron entenderse entre sí. José toda su vida fue fiel a la tradición y no podía entender el por qué su hijo no solo rompía las reglas, sino que inventaba unas nuevas. El nombre Pablo Picasso
se volvería el más famoso en el arte del siglo XX. En 1914, Alemania le declaró la guerra a Francia y el espíritu de París, la ciudad luz, se ensombreció. Dos de los pintores amigos de Picasso, Georges Braque y André Derain, se unieron a la lucha, como también lo hizo su amigo poeta Guillaume Apollinaire. Para desilusión de muchos, Picasso no se les unió. Because Spain was neutral, Picasso didn't have to fight in World War I. But since he lived in Paris for a lot of the war, he had a terrible time because there were women who used to hand out white feathers to young men who were not in uniform, and he was a recipient of a lot of abuse for this. Poco después del comienzo de la guerra en 1914, Eva Guard, la amante de Picasso, se enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizada. Él hizo largos viajes diarios a través de París para verla. Se alarmó al ver la rapidez con que se deterioraba. Le escribió a Gertrude Stein: «Mi vida es un infierno». Eva murió el 14 de diciembre de 1915 de cáncer. En su próxima carta a Gertrude le dijo: «Mi pobre Eva murió y es una gran tristeza para mí, y sé que tú me comprendes. Ella fue siempre tan buena conmigo». La tristeza de Picasso y el ambiente trágico de París amenazaron con apoderarse del artista. Pero muy pronto halló un escape. A finales de 1915 conoció al poeta Jean Cocteau, que dijo que Picasso era como una descarga eléctrica. Cocteau le pidió ayuda a Picasso para organizar un ballet en Roma. En febrero de 1917, Picasso se unió a Cocteau y al ballet ruso en Roma. Rome was a whole different thing. I mean, it was miles away from the battlefront. It was luxurious. It was glamorous. He met all these amazing people. This was something he'd never seen before. I mean, this was the beginning of his exposure to sort of glamorous social life and the whole ballet world. Picasso estaba emocionado. Le encantaba estar rodeado de las hermosas bailarinas. Una atrajo su atención, la joven bailarina rusa Olga Koklova. Picasso estaba asombrado de esta hermosa y alta chica, y luego de unos meses le propuso matrimonio. Se casaron el 12 de julio de 1918 en la iglesia rusa de París, pero ya entonces Picasso dudó de su decisión. Que esto sí es un casamiento un poco extraño, porque enseguida yo creo que hubo desavenencias, pero yo creo que él se da cuenta de que ya no se entenderán, de que irá mal antes de casarse. Olga tenía un estilo de vida lujoso y aristocrático, y Picasso estaba complacido con su nueva posición social. Abandonó los cafés bohemios. Él y Olga pasaban las noches en la ópera o en las fiestas elegantes. He began wearing formal dinner clothes for the first time. I mean, Picasso wearing black tie is not something you find in the archives prior to the First World War. And that was a turning point. Cada vez que tenía una nueva mujer, su arte cambiaba radicalmente. Cuando estaba con Fernand, pintó su obra maestra revolucionaria, Las señoritas de Aviñón. En su época con Eva, inventó el cubismo. Y ahora, con Olga como musa, Picasso abandonó las refracciones del cubismo y regresó al clasicismo, como en este muy conservador retrato de ella. She looked remarkably like some of the women in the portraits of Ingres. The shape of her face, the whole quality of her being. That kind of neoclassical way of thinking about the arts had become the fashion in Europe. Picasso regresó a los clásicos reinventando sus formas. De nuevo buscó bien adentro en el pasado para inventar un nuevo estilo que era totalmente moderno. El 4 de febrero de 1921, Olga dio a luz a un niño, Paulo. Picasso satirizó con orgullo el nacimiento de su hijo con esta pintura llamada Madre e Hijo. Pero al siempre inquieto Picasso, la vida familiar y el ambiente de clase alta de Olga comenzaban a hastiarlo. For a while he went along with it, but then he just simply couldn't stand it anymore. He just got completely fed up
with Olga's aspirations. And that was when he hung a sign up, "I am not a gentleman." Picasso y Olga pasaron el verano de 1923 en el nuevo sitio de veraneo de moda, Cap d'Antibes, en la Riviera Francesa. Allí conoció a un grupo de intelectuales llamados los surrealistas, y su influencia produciría un salto radical en el arte de Picasso. The surrealist, in a way, showed him how he could include anything he wanted in his work. Painting didn't have to have any kind of traditional meaning or logic, or the imagery could be whatever he wanted to do. El surrealismo liberó la imaginación de Picasso en una forma desenfrenada y una vez más se adentró en territorios desconocidos. Debido a sus deterioradas relaciones con Olga, las nuevas pinturas de Picasso fueron violentas y contorsionadas, llenas de imágenes de rabia y agonía. When things began to go badly between them, suddenly she turned into a monster, and she's the ugliest person, the ugliest woman you ever saw. Picasso quería huir del matrimonio. En 1927, en las afueras de una tienda de París, vio a una rubia sensual y de aspecto atlético. Caminó hasta ella, la tomó del brazo y le dijo: "Soy Picasso, tú y yo haremos grandes cosas juntos". Marie-Thérèse Voltaire tenía 17 años. En una semana Picasso la convenció para que le mintiera a su madre y pasara unas tardes con él. It was a new life in his own life. But it stayed in the total secrecy. Because she was, how do you say it, minor. Picasso no quería que Olga se enterara. Pero lo que era aún peor es que si lo descubrían corrompiendo a una menor, podría perder su visa. A pesar de la necesidad de actuar en secreto, no resistió el poner sus iniciales MT junto a las suyas en sus pinturas. Una niña, tenía 17 años, ella siempre me hablaba de mi padre regalando muñecas, por ejemplo. Él le regalaba muñecas muy pequeñitas así, y a ella le gustaba mucho comer dulces, y desde luego mi padre pues estaba encantadísimo, porque al fin y al cabo tenía más bien una mujer niña. En 1928, cuando él y Olga pasaron sus vacaciones de verano en Pinard, Picasso se trajo a Marie-Thérèse y la puso en una pensión para niños. Los retratos de Picasso de Marie-Thérèse eran las obras de mayor contenido sexual que había hecho hasta entonces. The images of Marie-Thérèse are of totally passive, Zoftig woman who seems to be compliant. It's as if she had absolutely no will or mind. Body parts tend to get juggled so that sometimes breasts look like testicles, faces can look like genitals, and it's a whole fantastic way of reconstructing the body in terms of double and triple images. Hizo innumerables estudios de la plácida Marie-Thérèse durmiendo, incluida esta llamada El Sueño. No sé si se ha dado cuenta usted que en la cabeza está rodeada como si fuese como el sexo de un hombre. Se le ve el pecho de mi madre. Mi padre siempre hablaba del pecho de mi madre diciendo, era como así, como manzanas. No te puedes dar cuenta del pecho que tenía tu madre, era como manzanas, era estupenda. Picasso usó la lujuria que sentía y creó una visión de sí mismo como el Minotauro de la mitología griega, mitad hombre, mitad bestia, que subyugaba, violaba y devoraba a una inocente joven. Picasso ocultó el amorío por 8 años, pero en 1935 el secreto se descubrió cuando Olga se enteró de que Marie-Thérèse estaba embarazada de Pablo. Furiosa, Olga se fue con su hijo a un hotel. Estaba destrozada.
Pero a Picasso le fue bien durante el escándalo y produciría algunas de sus obras más impactantes. En septiembre de 1935, cuando Picasso tenía 53 años, su amante Marie-Thérèse Voltaire dio a luz a una niña, Maya. Picasso estaba encantado con su hija y pintó uno de sus varios retratos de ella. Pero ni siquiera esta vida feliz con su amante y su hija impidió que Picasso tuviera otros amoríos. Antes que su hija cumpliera un año, en 1936, Picasso conoció a la fotógrafa Dora Maar. Picasso was attracted to Dora because she was beautiful. She had the sort of physique that he found attractive in a woman. She spoke Spanish. They could speak Spanish together. And she was extremely intelligent. And I think all of those aspects of her personality and temperament were very appealing to him. Picasso ahora tenía una esposa, un hijo legítimo, una amante y una hija. Dora se volvió su segunda amante. A Picasso no le preocupaba esa complicada situación. No solo parecía alimentar su ego, sino también su arte. Mi padre hubiese tenido muchas mujeres para subir en su arte, para cambiarse. Lo que pasa es que ha quitado de cada una todo lo que podía quitar, es decir, los sentimientos, podía traducirlos en dibujos. Picasso adoraba las diferencias entre Dora y Marie-Thérèse. Física y mentalmente eran totalmente opuestas, pero tenían en común su amor por él. Para Picasso eran como dos lados de una moneda. A menudo las veía en el mismo día y pintaba sus retratos en el mismo escenario sentadas con la misma pose. Las obligó a aceptar compartirlo a él, y las dos fueron muy infelices. Picasso usó sus angustias en su arte. Picasso llamó a Dora La Llorona e inmortalizó sus lágrimas en su serie titulada Mujeres Lloronas. The paintings of Dora are extraordinary. I mean, she was a beautiful woman, and the way he treated her, she's intensely hideous. But there is an extraordinary, an exceptional grasp of the human soul and its darkest in her. Un día, en 1937, las dos amantes atormentadas de Picasso se encontraron. Mientras Picasso miraba, Marie-Thérèse enfrentó a Dora y le dijo que dejara a Picasso y que ella, Marie-Thérèse, tenía su hija y era su amante por derecho. Pues imagínate que de repente te ves que el señor aquel con quien te acuestas cada noche está acostándose por la tarde con otra. Si mi marido hubiese hecho lo mismo que mi padre con Dora Maar y mi madre, ya lo hubiese matado. Picasso diría luego, no me interesaba tomar una decisión. Estaba conforme con las cosas como estaban. A la única cosa a la que Picasso podía estar fiel era a su arte. Pero en 1937, Picasso se inspiró por una cosa externa a su propia vida. España era destrozada por una sangrienta guerra civil. El general Francisco Franco dirigía una rebelión contra el gobierno democrático. Quería sustituirlo con una dictadura fascista aliada con los nazis en Alemania. El 26 de abril de 1937, los nazis bombardearon la ciudad de Guernica para apoyar a Franco. Las imágenes de la matanza humana conmocionaron al mundo. A Picasso lo invadió la tristeza. Le habían encargado hacer un enorme mural para la Feria Mundial de 1937 y ahora usó el lienzo para expresar su indignación. Pintó madres con sus bebés muertos,
soldados asesinados y la gente de la ciudad masacrada. Él dijo: expreso mi horror ante la casta militar que ha sumido a España en un océano de miseria y muerte. Su pintura, que se llamaba sencillamente Guernica, se volvió la obra de arte más conocida del siglo y convirtió en héroe a Picasso en la lucha mundial contra el fascismo. En enero de 1939, Franco declaró la victoria del fascismo en España. Picasso juró que no volvería a España hasta que el dictador se fuera. Nunca volvió, murió antes. Porque él me dijo a mí una vez, dice, cuando el Guernica esté en España, yo volveré. Y me decía, seremos felices, Arias, el día que Guernica esté en el corazón de España. En junio de 1940, las tropas nazis entraron a París y la ocuparon sin pelear. During the war, Picasso lived a rather quiet existence. He tried not to draw attention to himself, and he certainly was not in the resistance. Picasso, on the whole, was not heroic in character. He always was fearful. He always was quite concerned with his own personal comfort, because, in fact, the only thing that counted in his life really was his art. Mientras Guernica viajaba por todo el mundo, se volvió un símbolo de la peor violencia posible y un arma poderosa contra el fascismo en la batalla por la opinión pública. Guernica fue el despertar político de Picasso y una revelación en el estilo. Volvió a una sencillez infantil y halló una forma totalmente nueva de realzar el drama emocional de su obra. He said once, you know, if I put an eye in the eye socket, I mean, people take the eye for granted. If I take it out of the eye socket and stick it somewhere else, then people pay more attention to it. I mean, it comes as a shock and they see the eye anew. Le dijo a una artista joven cuando lo visitó en 1943 a sus 61 años. Uno debe destrozar la realidad. La visitante era Françoise Gillot y tenía 21 años. Picasso la volvió a invitar y ella comenzó a ir con frecuencia. Un día le pidió que se quitara sus ropas para ver si su cuerpo correspondía con su imagen mental. I lay there in his arms as he explained this point of view, and I felt that it was the beginning of something very marvelous in the true sense of the word. Even though we were very different in age, we had a marvelous understanding, a rapport a été with each other, which is astonishing because you seldom have it with anyone at all, whether your age or not your age. So it was marvelous in that sense. Picasso y Françoise se hicieron amantes. De nuevo, una mujer no era suficiente para él. Sería en 1945, 2 años más tarde, cuando terminaría su relación con Dora. After Picasso made it clear to her that their relationship was finished, she did have a nervous breakdown and was very, very distraught and was for a time in a sanitarium. Dora nunca se recuperó. Luego diría, me usó hasta que ya no quedaba nada más de mí, nada, sino los cientos de retratos que pintó de mí. Era verdad. Picasso ya no necesitaba a Dora. Él tenía a Françoise, y ella también sería un estímulo para su arte. El 25 de agosto de 1944, los aliados liberaron a París de sus 4 años de ocupación alemana. Aunque todos los aliados del país contra los nazis eran héroes en Francia, para muchos, incluido a Picasso, los soviéticos fueron la principal fuerza que derrotó a los fascistas. El 4 de octubre de 1944, Picasso, de 62 años, se unió al Partido Comunista. Ahora Picasso era el pintor más famoso del mundo y uno de los comunistas más ricos y famosos del mundo. Y mientras Picasso se rodeaba de seguidores, su viejo rival, Henri Matisse, trabajaba aislado en el sur de Francia.
Matisse estaba enfermo y solo dejaba su cama 1 o 2 horas al día. En 1947, Picasso llevó a su nueva amante, Françoise Gillot, a visitar a Matisse. Este, al ver a Françoise, se inspiró a hacerle un retrato. Dijo que pintaría su pelo de verde oscuro y su cuerpo de azul pálido. Los celos de su viejo rival surgieron de nuevo. Se apropió de la idea de Matisse y pintó a Françoise como la mujer flor, con su cuerpo en azul pálido y su pelo de verde oscuro. Otra vez, con una nueva mujer en su vida, el arte de Picasso cambió totalmente. Ahora su obra tomó una alegría y ligereza que nunca tuvo antes. Françoise tenía un irreprimible espíritu libre y por eso era muy distinta a sus otras amantes. She was very different from Dora. I don't think that she was really afraid of Picasso. I think that Dora was. I think that Dora was, like most people, intimidated by him. You had to be pretty strong to stay around him long because he was extremely competitive and he couldn't stand 2 things. He couldn't stand if you were mediocre, and if you were good, then that was even worse. Picasso la persuadió de que lo que necesitaba era tener un hijo con él para hacerla menos intelectual y tuviera más contacto con la naturaleza. El 15 de mayo de 1947 nació su hijo Claude. A Picasso le divirtió ver que su hijo tenía un carácter fuerte como él, y el padre no era el único que disfrutaba provocando celos. We went to visit Matisse, and I would come back very impressed, and I would say, you know, to my father and my mother, I say, you know, Matisse, you know, is a real painter. And my father would say, what about me? No, it's not the same, you know, not the same thing at all. You know, you just go and play with your things. But this is, you can see, he's a real painter. So my father would go off the wall. Picasso adoraba la energía que le daban los niños, pero a medida que crecían se volvía crítico e intolerante con ellos, sobre todo con su primer hijo, Paulo. I remember on one occasion at Valery's when Paulo was sitting on the table after lunch, and there were other people there, and Picasso pointed to Paulo and said, "Isn't it terrible for a man like me to have a son like that?" Terrible thing to say. En 1947, Picasso descubrió Valeris, un pueblo productor de cerámica sobre las colinas de Antibes. De inmediato se le ocurrieron muchas ideas que quería probar en cerámica. Valeris también tenía otro atractivo. Era un bastión del Partido Comunista. En 1948, él y Françoise compraron una casa allí. Valeris era como un hogar para Picasso y la gente allí lo quería. Sí, nos hemos divertido mucho. Y me decía Picasso el día, Arias, un día que pase sin reír es un día perdido. Al estudio de Picasso acudían muchos visitantes. Devoraba la atención que recibía en el día y la usaba en la noche en su obra. You'd find at the end of the day, you'd had a very good time, it was all very relaxed, but you were suffering from nervous exhaustion. Why? Because he had got the energy out of every single person. He was like a vampire in that way. Picasso era ahora una estrella internacional, con una fama que ningún otro pintor había logrado alcanzar jamás. El Partido Comunista estaba consciente del impulso que él podía darle a su labor de propaganda. En enero de 1949 creó el símbolo para el Movimiento Internacional de la Paz, la paloma, hecho en litografía. Je suis venu en Angleterre pour la 10e fois. I am in England, he said, for the second time for the Peace Congress, and I hope for success for this magnificent cause. A Picasso no le gustaba viajar, pero en 1948 se montó en un avión por primera vez y asistió a conferencias comunistas sobre la paz. Al año siguiente, en 1949, nació el segundo hijo de Pablo y Françoise, una niña a la que llamaron Paloma.
A medida que aumentaron las ocupaciones de Pablo, Françoise tuvo que servirle más y más de apoyo tras bastidores, cuidando el estudio y haciéndose cargo de los niños. Picasso seguía atrayendo cada vez más admiradores, pero si llegaban a intimar con él, descubrían su otro lado, como lo hizo Françoise con el tiempo. He could be the most charming person you might. Otherwise, why would he have charmed so many people? So he was extremely charming, and then when he had charmed you thoroughly, then he would become nasty once in a while, or not so much nasty as cruel. Picasso, ya casi de 70 años, no mostró señales de suavizarse con la edad. Al contrario, en el verano de 1951, solo 2 años después de nacer Paloma, comenzó un amorío corto con la joven Geneviève Laporte, de 23 años. Françoise se enteró y le dijo a Picasso que lo abandonaba. Buena parte de Picasso aún estaba arraigada a la España del siglo XIX, donde nació. Él quería tener a ambas mujeres como siempre había hecho, pero Françoise no estaba dispuesta a hacerlo. He did not believe I would do it. Because he said, no one leaves a man like me. I said, you wait and see. But of course, after I left, he was extremely furious and kind of waged war on me for the rest of his life. En septiembre de 1953, Françoise tomó a los niños y lo abandonó para siempre. Era la primera vez que una mujer dejaba a Picasso. Estaba aturdido y odiaba tener su fantasma en la casa. Entonces recurrió a la pintura para tratar de olvidarla con esta pintura de 1953. I think that psychologically it's interesting. It shows my mother sort of hovering over Paloma and I'm writing or designing something on a white page, which is the future, and the mother is above the children, you're sort of worrying about the future. This is about the time when my mother left him, and we all went, and he probably was wondering what would the future be. In the end, Picasso was very isolated because he had done it himself, so to speak. He had an aspect of himself who could be self-destructive. Because sometimes he was destructive, meaning to be destructive of others, but in the end he was destructive of himself. Picasso tenía miedo de estar solo, de morir y de perder su habilidad para pintar. Pero rendirse ante cualquiera de estas cosas era algo que su enorme ego no le permitiría. Siguió trabajando a un ritmo que habría agotado a hombres más jóvenes que él. En 1953 murió el líder soviético José Stalin, poniendo fin a 3 décadas de gobierno dictatorial. En Francia, el Partido Comunista publicó en su periódico un dibujo de Stalin de Picasso en su obituario. El dibujo originó una polémica dentro y fuera del partido. Los seguidores de Stalin pensaban que no glorificaba lo suficiente a su héroe, pero para los no comunistas era extraño que el hombre que pintó Guernica fuera indiferente al terror del gobierno de Stalin. He was certainly not totally ignorant of what was going on behind the Iron Curtain. To his end, it seems that he was sticking to the party. He defended it whenever he could, and he never, ever publicly denounced it or criticized it in any way. Picasso no se retractó de su posición, pero la polémica lo asombró y se produjo en uno de los peores momentos de su vida. Françoise se fue y él odiaba vivir solo en la casa que habían compartido, rodeado por sus retratos. The winter of 1953-1954 was very hard on Picasso. He was lonely in his little house. You could have said that he could have gone to a hotel, but no, he lived alone. Those were very difficult times. No pasó mucho tiempo antes de que otra mujer llenara el vacío dejado por Françoise. Jacqueline Roch tenía 27 años y trabajaba en la alfarería de Valéris. A Picasso le asombró su parecido con una pintura de las mujeres de Argelia, del maestro romántico del siglo XIX, Eugène Delacroix.
Hizo 15 pinturas de su nueva amante como hizo antes de Lacroix con sus heroínas. Jacqueline se mudó con él y le ofreció una devoción casi de esclava, pero al mismo tiempo él le dio un control casi total sobre su vida. Luego lo que tenía Jacqueline por mi padre, completamente diferente de Françoise, de Dora Maar, de mi madre, de Olga, así muy sometida, ¿cómo se dice? Siempre hablándole Monseñor, Monseñor, imagínate qué diversión. No, yo me echaba a reír cada vez que le llamaba Monseñor porque me hacía mucha gracia. Jacqueline was a paradox. She was very submissive, very obedient and very self-effacing at first. But my goodness, she changed and she really took over. La devoción de Jacqueline a Picasso significaba que tenía libertad para trabajar, y eso mismo hizo a un ritmo impresionante. De nuevo tenía una fuente de juventud para estimular su arte y defenderse del miedo de la conciencia de su avanzada edad. Yo creo que Picasso, si no hubiera creado, se hubiera sentido viejo ya. Crear era para él sentirse vivir, y por lo tanto era una manera de luchar contra la vejez, creando más y más. Y así trabajaba sin cesar, una especie de lucha contra la muerte. Esto era evidente. El 3 de noviembre de 1954 murió Henri Matisse, su rival y amigo más respetado. La noticia hizo temblar a Picasso porque le recordó su propia mortalidad. He didn't want to hear about death. He said once that every morning he would go over the list of his friends still alive, and he felt afraid that if he forgot one, they would die. Mientras luchaba por mantener la vejez y a la muerte a raya, Picasso estableció un diálogo con uno de los grandes maestros españoles, Velázquez, e hizo suya una de sus obras. One of the few times I saw the black side of Picasso was when he was working on the Velázquez variations and Las Meninas, and he was really fighting with the greatest Spanish painter. And we could hear him stamping around, easels being wheeled around, things falling on the floor, growls. And Jacqueline said, you know, it's going to go on like this until he's finished this series of paintings. Picasso siguió produciendo arte a un ritmo increíble, pero la gente comenzó a preguntarse si sus nuevas obras estaban a la par de las viejas. I mean, if you compare Picasso's Women of Algiers with Delacroix's, I mean, Picasso's are simply ludicrous, like cartoon versions of great masterpieces. And because he still had almost total command of his facility as a painter, they still command a certain presence. But compared to his own best work and to the great paintings that he was using as a subject matter, they're pathetic. The sloppiness is intentional. He wanted to sort of conceal his skill in the late work and to make them extremely expressive in a way that a child's paintings are expressive. Para entonces el Centro Mundial del Arte cambió. Ya no era más París. Los artistas de la Escuela de Nueva York, Mark Rothko, William de Kooning y Jackson Pollock, transmitían su influencia a través del Atlántico. Sin embargo, la influencia de Picasso sobre los artistas de Nueva York era indudable. I can remember Pollock, the first show in London. It was in the 50s, late 50s. I saw it. What was exciting was it looked as though it was the first new art that was un-Picasso-esque for 40 or 50 years. It turns out it wasn't really. El mundo había cambiado alrededor de Picasso en muchas formas, y aunque antes se había inspirado en esos cambios, ahora quería apartarse de ellos. Siempre había aprovechado la atención de los demás, pero ahora, bajo el cuidado de Jacqueline, Picasso se volvió introspectivo y comenzó a examinar su obra, su pasado, y a encarar lo inevitable, solo. El 2 de marzo de 1961, Picasso, a los 79 años, se casó por segunda vez.
Su novia y devota protectora en los últimos 8 años era Jacqueline Roque, de 35 años. Picasso era una leyenda viviente, pero aún a los 80 años, la idea de dormirse en sus laureles lo aterrorizaba y por eso siguió innovando. Inventó una técnica totalmente nueva con estas esculturas en metal y un método totalmente nuevo en la litografía. Jacqueline mantuvo a Picasso en su aislamiento extremo. Con el tiempo se aisló hasta de sus propios hijos. From one day to the next, I mean, basically, there was no explanation, so to this day we still don't know exactly what happened. Hay que tener en cuenta que tenía ya mucha edad. Por mitad, puede ser que Jacqueline lo haya protegido de toda esa familia y de todos estos amigos de antes de Jacqueline, porque de esa forma ella podía más presumir de ser la dueña. Puede ser también que ella lo haya hecho por proteger a mi padre. De esa forma podía trabajar más a gusto, con más tranquilidad. Luego, cuando los amigos de Picasso llamaban, también eran rechazados. Jacqueline a refusé beaucoup d'amis de Picasso après. Jacqueline refused a lot of Picasso's friends. Ils ont eu droit. All of my friends went through it. She closed the door to a lot of things, to a lot of people. Beaucoup de gens. Luego, en 1964, la antigua amante de Picasso, Françoise Gillot, la madre de Claude y Paloma, publicó sus memorias, Mi vida con Picasso. Se sintió traicionado y trató de detener su publicación. Pero el libro se convirtió en un bestseller. Luego de su publicación, la salud de Picasso decayó. En forma simultánea, en 1965, a sus 84 años, tuvo úlceras, problemas con la bilis y la próstata. Fue llevado en secreto a un hospital de París, donde le extirparon la próstata. A pesar del riesgo de morir en la operación, se rehusó a hacer su testamento. Picasso couldn't write a will. He couldn't bring himself to write a will because that would involve recognizing the fact of his own death. Picasso estaba ansioso de mostrar que no había perdido su habilidad de crear. En pocos meses estaba trabajando de nuevo. Picasso empezó una elaborada exploración de su mente, su pasado, sus amantes y su obra. Late in his career, when Picasso has become a recluse, he has to sort of recreate in his studio all the events of his past. And these ghosts from the past come back, and the father comes back into the picture. The father is rather famous for enjoying bordellos enormously. And so suitably, the father is stuck in a whorehouse, watching them, painting them. Jacqueline, his wife at the time, is one of the whores. And this is all part of this extraordinary mythical world that Picasso kind of invented at the end of his life. Picasso recuperó su salud, pero perdió toda su capacidad sexual. Para un hombre cuyo arte e identidad giraban en torno a su apetito sexual, esta pérdida era terrible. Su nueva obra estaba más que nunca obsesionada por el sexo. He compared what was happening to him sexually as a very old man to the feelings he had when he was obliged to give up smoking. And he said, you know, the appetite remains even after the ability has faded. And I think that he had to be aware that the same was true of his art, that the appetite and ambition remained, but the ability to realize it had faded. Cuando se acercaba a sus 91 años, Picasso comenzó un autorretrato. Había hecho autorretratos en cada fase de su vida. El niño de ojos grandes, el joven arrogante de 20 años, el hombre deprimido con su matrimonio. Pero en la primavera de 1972 se enfrentó al tema que más lo aterraba, su propia muerte. He took me in one of his studios, a little room, and in the middle of the room there was an armchair. This time in the armchair was a big drawing, placed like a human being.
was placed in the armchair alone. And it was the drawing when he stares at his death. It was clear for me. And at the time, we both stay silent. And he told me, I think that here I have something. Ese otoño, Picasso fue hospitalizado debido a una congestión pulmonar. No quería que nadie lo supiera. Jacqueline atendió a todas sus necesidades y les dijo a todos que las cosas estaban bien. Él permaneció en cama todo el invierno. El 5 de abril de 1973, Jacqueline llamó al cardiólogo de Picasso, quien para entonces tenía que luchar para poder respirar. Picasso murió el 8 de abril con Jacqueline como siempre a su lado. Varios de sus amigos y su hijo Paulo fueron a su funeral, pero el resto de la familia fue rechazado. El día del funeral había nieve. Nos echaron afuera porque desde luego Jacqueline dijo que no, Paulo dijo que no. Entonces nos hemos quedado afuera. La muerte de Picasso causó varias repercusiones trágicas dentro de su familia. En el día de su funeral, Pablito, hijo de Paulo, fue uno de los rechazados. 2 días después, Pablito se tomó un envase de clorina. Sobrevivió a ese intento de suicidio, pero sus órganos digestivos estaban destruidos y murió 3 meses después. 2 años más tarde, el padre de Pablito, Paulo, único hijo legítimo de Picasso, murió a los 55 años por complicaciones de alcoholismo. En 1977, Marie-Thérèse, la amante de Picasso, se suicidó. Pero ella no sería la última. La muerte de Picasso fue penosa para toda su familia, pero su viuda Jacqueline nunca se recuperó de la pérdida del hombre que se había vuelto su amo. She was completely and utterly destroyed by Picasso's death. She was popping pills, drinking an enormous amount, in a state of total nervous collapse. It was painful and difficult, and every time she went through the hall, there was a huge photograph of Picasso, she would say, "Bonjour, Monseigneur. Ah, je t'adore, Monseigneur." El 15 de octubre de 1986, Jacqueline Picasso se suicidó. Tenía 60 años de edad. El carácter de Picasso era atractivo y repulsivo, como también lo era, según muchos, su arte. Había una lucha entre lo hermoso y lo horrible en la vida y la obra de Pablo Picasso. Los vínculos entre su vida y su obra nos dejaron un misterio sin fin para ser resuelto por las futuras generaciones. If you want to look at Picasso's character, you know, he comes through as a rather ordinary man of the middle with a lot of bad streaks. You look at his art, and he's one of the 2 or 3 greatest artists who ever lived. I'll accept that. You know, let me have the great artist, and I'll put up with the rest. Picasso cambió todo lo referente al arte. Rompió con siglos de tradiciones. Forjó nuevos vínculos entre el mundo antiguo y el moderno. Nos dejó una obra monumental que abarca todas las grandes contradicciones de la vida moderna. El arte del siglo XX siempre será recordado por las nuevas formas radicales que Picasso nos enseñó a ver. I think a lot of people want Picasso to go away because he still dominates the scene, but I don't think he will go away because I think his achievements are so enormous. Even today, I think maybe actually a lot of people still don't get it, what he opens up, the possibilities. Al observar sus éxitos es difícil recordar que logró muchas cosas debido a los riesgos. Cada vez que probó su habilidad para expresarse en un estilo, lo abandonó por algo diferente. Riesgos como estos podían costarle el apoyo de los críticos, del público y también su carrera.
Pero en el caso de Picasso, 7 décadas de riesgos produjeron una obra sin comparación. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. Thank you.